Bienvenida Euge, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Les voy a ir compartiendo algunas instancias del recorrido que estoy haciendo. La idea es que consulten y realmente cualquier cosa que les dé curiosidad, me encantaría saber de qué se trata. Así que, bueno, me encantaría eso, que sea como una ida de vuelta de todo lo que quieran consultar o comentar. Les traje dos fragmentos de textos que quería compartirles porque realmente me gustaría que esas palabras queden como resonando en el espacio mientras después les muestro lo que les voy a mostrar. Uno de ellos es La vida de las plantas, de Manuel Coxia. Les leo rapidito, pero realmente quería compartirlo. Dice: las cosas y las ideas son mucho menos disciplinadas que los hombres y las mujeres. Ellas se mezclan unas con otras sin preocuparse por los interdictos o las etiquetas. Circulan libremente sin esperar la autorización de sus pares. Se estructuran según formas y fuerzas que nunca se corresponden a las que forman el cuerpo social. Sería en vano esperar lo contrario. Por cierto, es esa autonomía la que posibilita lo que llamamos, desde hace siglos, filosofía. Un vínculo con las ideas y el conocimiento que no está mediatizado por ninguna disciplina ni ninguna norma, y que no tiene otra base que el de un deseo ciego, desordenado, sin discernimiento. Si la filosofía puede verificar un vínculo privilegiado con la verdad, si es un deseo y no un método, una disciplina, un protocolo, un procedimiento que sabrá conducirnos lo más cerca posible de la realidad. Es porque el mundo es el espacio donde las cosas y las ideas están mixturadas de manera heterogénea, dispar, imprevisible. Un intercambio sináptico subyace en el mismo espacio acontecimental de un poema que está por escribirse, de una brisa, de una hormiga que busca su camino, de una guerra que comienza. Y todo está ligado a todo, sin que haya una unidad superior a la de la mixtura, sin que las causas y los efectos sean ordenados según el criterio de homogeneidad formal o de isoformismo. Y voy hacia la última parte. Vida y mundo no son sino nombres de la mixtura universal, del clima, de la unidad que no comporta la fusión de la sustancia y de la forma. Y después le leo otro fragmentito también que les quería compartir, que el texto se llama Mundos en Común, de Florencia Garramuño. Y dice: frutos extraños e inesperados, difíciles de categorizar y definir en sus apuntes por soportes y formas diversas, mezclas y combinaciones inesperadas, saltos y fragmentos sueltos, marcas y descalces de espacios de origen, de géneros, en todos los sentidos del término, y disciplinas. Esas prácticas parecen compartir un mismo malestar frente a cualquier definición específica o cualquier categoría de pertenencia a la cual cómodamente instalarse. Prácticas fundamentalmente ágiles y dinámicas atraviesan el paisaje de la estética contemporánea con figuras diversas, a menudo difíciles de categorizar y de apresar de la no pertenencia. Bueno, y arranco a mostrarles un poquito de qué va la presentación. La dividí en tres partes. Una es experiencias formadoras, otras son algunos proyectos y la situación de no tener ningún encargo y de realmente pensar en qué me gustaría hacer. Experiencias formadoras, bueno, les muestro acá en una foto de mi infancia. Ese fue como mi primer espacio expositivo, que fue una casa que me hizo mi papá con chapa que encontró en la calle y madera. Y ahí hice mis primeras experiencias de exhibición, donde invitaba a mi propia familia mandándoles una tarjetita por abajo de la puerta de mi casa. Y creo que fue muy, muy importante para mí poder empezar a jugar a eso, que fue algo que deseaba realmente e intuitivamente lo fui construyendo con lo que tenía alrededor. Después, dentro de esas experiencias formadoras, incluyo, bueno, el paso por el diseño, la disciplina del trabajo en arte y la dirección de arte, que es como un oficio que vengo transitando hace un tiempo también. Las fotos que ven acá a la izquierda son momentos en la FADU. Lo que ven abajo es preparando una entrega, como esa escena de probablemente no saber si es de día o de noche y seguir preparando un trabajo para presentar. Arriba ya es cuando nos recibimos. Y después allá a la derecha puse imágenes de momentos, por ejemplo en el taller de Luis Terán, que es donde estuve haciendo escultura, clínicas de obra, que son espacios. Ahí se ve una foto con el grupo que vinieron a visitar mi taller.
Son espacios muy interesantes donde atravesas el año con personas que están también en alguna búsqueda artística y lo que haces es compartir tu proceso y escuchar en qué andan los demás y de alguna manera generar un vínculo y un diálogo a partir de eso. Y abajo se ve una imagen de un seminario de performance dentro del programa de artistas de la Universidad de Itela, que lo estoy haciendo este año, que tiene ese mismo formato de clínica y tiene también un poco un parecido a lo que sería un posgrado en artes. De alguna manera ese garabato en el medio es como esa intersección en donde me ando moviendo hace varios años. Después tenía ganas de compartirles esto porque bueno, la palabra carrera me parece como que está bueno preguntarle un poco qué significa y puse una obra que me gusta mucho que es de Diana Al-Hadid, espero pronunciarlo bien, que se llama Moving Target, que sería como objetivo movedizo. O sea, yo realmente creo que es un camino o un recorrido que no se podría llamar carrera porque creo que todo el tiempo el objetivo se va como reformulando en el camino. Y también siento que todas las personas que estamos cursando, que estamos bajo un mismo techo, un mismo nombre, carrera, lo que sea, todas las personas que estamos con una búsqueda particular y en realidad estaríamos llegando a otro lugar. Es otra la meta, digamos. Traje algunos referentes que para mí fueron experiencias formadoras conocerlos. Está Renata Yusef, que también la nombró Marcelo, que es la primera imagen. Yo estaba cursando diseño industrial y vi esa imagen y realmente me quedé pensando en que había algo más que tenía que entender. Después también dentro de la materia historia del diseño, como que atravesamos la parte de ver las vanguardias y cuando pasé por la parte del neoplasticismo y también empecé a estudiar un poco surrealismo, también sentí que había algo ahí que me interesaba seguir entendiendo. Un libro de Gastón Breyer, que Gastón Breyer era escenógrafo y arquitecto. La obra de León Ferrari, que fue una de las primeras obras que me hicieron interesarme por el arte contemporáneo. La literatura beatnik, el video de Björk que salió en MTV cuando yo era chiquita. Y después un artista que admiro mucho que es Anish Kapoor, que es el que se ve allá abajo. Realmente lo que me interesa de ese artista es que no puedo explicar qué es lo que me interesa o qué es lo que me gusta. Y siento que ahí hay algo como que escapa a las palabras, que es donde me interesa seguir andando también. Y bueno, después continuando un poco con esto de las formaciones, me fui desenvolviendo en áreas en donde implica tocar todos estos diseños y oficios que están como alrededor del diseño, bueno, el arte y los oficios. Y realmente cuando más me interesa un proyecto es cuando está tocando un poco de todo, cuando realmente se vuelven difusos los límites entre una disciplina y otra y cuando sucede algo de lo que les leí en los textos que les compartí. Un poquito más de referentes, si conocen alguno o tienen alguna duda alguno, me preguntan. Michel Gondry, un director de cine francés, que bueno, hacía películas muy buenas y con superestrellas, pero de pronto la escenografía tenía maples de huevo o mucho uso de cartón. Entonces ahí es como que se me empezaba a abrir como la posibilidad de que realmente se podía usar cualquier material en cualquier entorno, como que se generaba una especie de libertad a partir de entender, de conocer a ese referente. Brook Design, lo estoy diciendo bien allí, Brook Design. Estos diseñadores que determinaron que era un asiento, este cubo al que le pegaban hasta lograr la forma. Rei Kawakubo, que es una diseñadora japonesa de moda. Bueno, Björk y su agencia de identidad que es MM. Un arquitecto que se llama Rem Koolhaas, que no sé si lo conocen, y también Super Studio, que lo conocí en la Facu. Como que siempre mis referentes vienen de distintas áreas y realmente me atrae mucho cuando encuentro, más allá de las disciplinas, personajes que están diciendo algo que a mí me interesa o que me da deseo conocer o a veces hasta hacer. Y después, bueno, encontré esta imagen que me gustó mucho de la cara de confusión que tiene esta persona y las preguntas que se hacen. Y un poco para contarles cómo pienso cuando voy a encarar un proyecto nuevo, las preguntas que me hago y a veces las preguntas que le hago a los demás es si hay ideas, si hay lugar para las ideas, si se puede hacer cruce de disciplinas,
qué tanto se puede explorar y qué tanto se puede proponer. Y cuando siento que todo eso se da, que esta imagen un poco me evoca eso, es cuando realmente me interesa entrar en algo. Y acá ya les muestro un proyecto en donde sentí que se daban todas esas situaciones. Estos son dos personajes de una obra de performática que se estrenó en el FIBA, Festival de Danza, en donde la directora me preguntó cómo se mueve un cuerpo sin espacio. Se trata de la gente que tiene el síndrome de Diógenes, que acumulan, no sé si conocen el síndrome, acumulan cosas en su casa hasta que casi no se pueden mover. Y la obra subyacentemente se trataba de una persona con ese problema y teníamos que generar 5 personajes compuestos por acumulación. Esa era la foto que teníamos de la casa de la persona de quien nos estamos inspirando. Y estos son uno de los personajes que compusimos para este proyecto, hecho de acumulación de botellas. Otro hecho de acumulación de alfombras y pelusas y tejidos. Acumulación de bolsas de plástico. Estos personajes se movían a través del espacio y un poco los vestuarios fueron el producto de la exploración con los personajes. Después les quería mostrar también parte de un proyecto que fue un trabajo final de la carrera en donde podíamos vincularnos con alguna empresa que nos interesara. Y ahí intuitivamente como que fui a una empresa de alfombras, como que venía ya interesada en los textiles y con los compañeros que nos recibimos propusimos hacer esta lámpara que generaba un espacio, generaba esta intimidad a través de una alfombra destejida. O sea, lo que le sacábamos a la alfombra quedaba colgando y generaba un espacio para tener esa intimidad, y en paralelo estaba haciendo este personaje con esos mismos materiales. Así lo presentamos. Y estos mismos renders, después yo estaba haciendo una clínica, un programa de artistas, en donde tuve la oportunidad de postularme a una beca en Polonia, en donde convocaban para trabajar textil. Y ahí yo pensaba como, bueno, qué lástima que no soy textil. Y en el momento como que no, o sea, no es que necesito ser algo, o sea, yo trabajé con esto y me interesa y me gusta, y presenté este render que era, bueno, simplemente un render de la facultad para probar una materia, junto con este otro proyecto, y quedé seleccionada para viajar. Lo cual fue muy emocionante porque el pueblo este de Polonia es de donde era mi familia, o sea, mi familia viene de ese pueblo, y fue la primera ciudad de Europa que conocí. Nunca había ido a Europa y fue mi primer pie en Europa fue en esa residencia. Así que ahí tuve la oportunidad de trabajar en 2 talleres diferentes. Lo que se ve a la izquierda es lo que hice en un taller que era más sobre producir texturas. Y después lo que se ve en el otro, elegí intervenir una máquina textil. Era muy experimental todo. Más allá de los resultados, lo que era increíble era llegar a un lugar, estar un mes, en 15 días probar algo, experimentar, conectar como sea con lo que había alrededor. Así que bueno, me gustaba mostrarles esto, cómo de alguna manera la inclinación dentro de la misma carrera, en cuanto podía elegir algo, ir ya tomando un poco esa dirección, siento que fue bastante determinante para lo que fui haciendo después. Después en la línea de los textiles quería mostrarles también este proyecto en donde, como lo que les contaba al principio, empiezo como a mezclar distintas disciplinas del diseño. Entonces trabajé en el diseño integral de un restaurante en donde diseñé el espacio, o sea, diseñé la circulación en torno al fuego y propuse que el espacio esté rodeado de textiles, casi como si tuviese un poncho el espacio. Lo que ven a la izquierda es una obra de un artista que se llama Tadeusz Podraki, que me pareció increíble porque era como si estuviese prendido fuego y el restaurante era de parrilla argentina, de fuego exactamente. Entonces entre estos 2 referentes empecé a trabajar una propuesta integral. Acá les estoy compartiendo un poco cómo presenté la idea, en donde había estos conceptos para que el espacio refleje
que la idea era que el espacio lo sientas como un abrazo, que el espacio mismo te haga unir con los demás y que sea como una gran escena donde están todas las personas alrededor del fuego. Después ya empezando a hacer scouting de materiales, esto era remoto, o sea, yo desde Buenos Aires y me iba mandando fotos de los materiales en España, las pruebas. Después muchas fotos y anotar arriba con el dedito cosas y comentar, en donde empezamos a probar con pedacitos de tela que había en el lugar cómo podría llegar a quedar la propuesta, como si fuese una maqueta uno en uno. Y después la exploración de incorporarle luz al tejido y trabajar con tejedoras. Y bueno, esta es una foto ya casi cerca de la inauguración en donde logramos generar esta idea del poncho prendido fuego. Y después, bueno, también pude diseñar esta escultura que iba afuera para que se le trepen las plantas, donde lo que me interesaba era que el barrio un poco participe de esta situación, o sea, que haya algo afuera y que forme parte un poco del paisaje también del barrio. Bueno, más imágenes del espacio, cómo quedó. Ahí el uniforme también era parte del proyecto. Y acá quería mostrarles cómo era el drive, o sea, toda la cantidad de temas, carpetas que implicaba hacer un diseño integral, ¿no? En el caso de los uniformes, lo que hago es una dirección de arte, o sea, hay alguien diseñando el uniforme y lo que hago en la primera reunión es contarle los conceptos de los que voy a llevar ahora. Como que comienzo contando las ideas directrices, las paletas, las búsquedas generales y a partir de ahí cada diseñador, artista, oficio hace sus propuestas y ahí lo vamos como llevando para que todo sea como un mismo relato. Y bueno, ahí ya paso a otra etapa. Quería contarles otro momento. Bueno, pandemia. Yo trabajaba de manera freelance y trabajaba mucho, hacía dirección de arte para cine, publicidad, series también. Y bueno, sucede que no entra ningún presupuesto, yo estoy embarazada y bueno, por supuesto no había ninguna perspectiva de muestras, exhibiciones de ningún tipo. Entonces empiezo a pensar en que realmente si nadie me pide nada, pues yo puedo hacer lo que quiero, como una especie de fantasía de caída del capitalismo. Y dije, bueno, voy a explorar con lo que realmente quiera. Y termino haciendo estas bolsitas de agua con trenzas, que realmente no conducía a nada, aparentemente. Y a partir de ahí, en el taller de Luis Terán de escultura, hacemos un ejercicio y empiezo a probar estas piezas que era vincular objetos con agua. O sea, yo ponía objetos que quería juntar en el freezer, en alguna pieza con agua, algún bowl o cualquier cosa, y sacaba estas piezas. Las colgaba y empezaba a ver qué pasaba con esa forma, ¿no? Y me interesaba mucho, yendo del diseño industrial, de hacer maquetas, de frustrarme mucho porque quiero pegar cosas que no se pegan, se me caen, etc. Dije, bueno, encontré algo perfecto, este es el pegamento que necesitaba, todo se pega con agua, por un ratito, y además después la cosa puede hacer su vida, no se rompe, se seca y ya está. Entonces como que empecé a coparme con esta idea de, bueno, son esculturas, son momentos y puedo poner cosas que en ese momento me significan algo. Y así, bueno, siendo madre también es como que se volvía muy caótica la casa, las cosas que me rodeaban, como que sentía que había algo de que se me repetía algo que empezaba a ver y era elegir esos elementos, ponerlos en agua y ver qué forma me daban. Y así fui probando varias cosas. Este proyecto lo presenté al Fondo Nacional de las Artes. Ahí me dan una beca de creación. Sigo investigando el proyecto. Empiezo a pensar en hacer una exhibición de eso. Y lo presento a una convocatoria que se llama Currículum Cero, de una galería que se llama Ruth Ben Sakar, que tiene bastante trayectoria, a la cual es muy difícil entrar o mostrar si no tenés realmente mucha trayectoria.
Y con este proyecto gano la convocatoria. La sala éramos 21 artistas que teníamos que exponer y de ahí salía un concurso que con eso ganabas hacer una exhibición individual. Así que cuando queda el proyecto yo venía haciendo los hielos en el freezer de mi casa, corría las empanadas, las milanesas y ponía esto. Y bueno, en ese momento decido adquirir un freezer y usarlo como herramienta y hacer hielos de otra escala. Este es el resultado de ese hielo que veían ahí. Después de un rato, todo quedaba caído en esta pileta donde se veía todo tipo de elementos. Había huevo, ajo, un traje, flores, juguetes, cinta, destornilladores, todos elementos de mi cotidiano. Y bueno, después acá está como las dos instancias. Lo siguiente fue un año después hacer una exhibición individual, que ahí directamente decidí poner el freezer en el lugar que es este que tiene las palomas, era mi herramienta, y decidí que quería que la gente pueda servirse como el hielo que quería y colgarlo y dejarlo derretirse y que sea como una especie de liturgia, de momento como una pequeña ceremonia para compartir. Así que bueno, ese freezer lleno de hielos que estaba en una sala y después pasamos a la siguiente sala y estaba esta especie como de cascada. Los colores se ven muy lavados, en realidad el azul es como azul Francia. Y el agua iba pasándose de pieza en pieza en estos aluminios que se ven acá. Después acá les muestro otra obra que también tiene que ver un poco con eso de la transmisión de los fluidos. No sé si vieron esos baldes conectados que ponen en las obras cuando están en demolición. Un poco partiendo de esa idea, compuse esta pieza con lo que tenía a mano, que era ese tipo de vasos, como hacer esa especie de fantasía a escala. Y bueno, y este es un proyecto con el que estoy ahora. No sé si quieren consultar algo de lo anterior, si me pasó este. Sí. ¿Cómo es que después vos llegas a esas convocatorias? ¿Cómo te las encontrás? En realidad es algo, yo creo que tiene que ver con esto de ir a hacer clínicas, o hay mucho de estar como en algún curso o grupo donde se empieza a pasar de boca en boca como, che, te anotaste en tal, o vieron tal que te dio buen premio, o abrió de vuelta, o en qué andas, no, estoy preparándome para tal convocatoria, ¿cuál? Y ahí siempre surgió un poco así. También después cuando ya un poco conoces el tema, vas a buscar las instituciones que sabés que cada tanto... No sé, el Fondo Nacional de las Artes ahora obviamente está en una crisis absoluta, pero hasta hace un tiempo era, bueno, todos los años tenías la oportunidad de mandar al Fondo Nacional de las Artes y obtener algún tipo de ayuda. Y se empieza también a correr la bola de cuáles son más fáciles de quedar, cuáles son más difíciles. Por ejemplo, el programa Artistas que estoy haciendo ahora de Itela, postulé 4 o 5 veces y este año quedé. Como que hay algunos que ya sabes que es bueno insistir, y hay otros que a veces entran de primera. El que les voy a mostrar ahora, me contaron que mucha gente viene ya históricamente postulándose y yo fui la primera, lo mandé casi sin esperanzas y me llamaron y me quedé temblando. Pero bueno, hay de todo, como que yo creo que la clave es, o sea, en estos ámbitos siempre pasa que lo que haces no tiene una reacción exacta. Hay mucho como riesgo, entre comillas, y mucho salto de fe. Entonces es más como una intuición de decir, bueno, me anoto en tal curso porque me parece que está buena la gente, o el profesor, o la profesora, o la visión. Y de ahí las cosas se empiezan a encadenar de una manera poco lógica, pero empiezan a pasar. ¿Alguien más quería por allá? ¿De otra manito? Sí. Las muestras Sí. eran como... tenían un tiempo determinado, digamos, porque ¿cuánto tiempo demoraban en descongelarse, digamos? Y los hielos grandes, más o menos 8 horas, o sea, duran bastantes. Acá no tengo mucha, a ver si puedo entrar acá. Bueno, los hielos grandes duraban más o menos 8 horas y los chiquitos duraban más o menos 1 hora y media. Pero también había algo de lo que quedaba inspirado, que era interesante. Y bueno, también es como que
es una característica que me interesa, no sé, como poner en discusión un poco también, ¿no? Como esa idea de querer pedirle a la obra de arte que sea para siempre o que sea duradera, cuando en realidad no hay de eso en lo que se llama vida, digamos, ¿no? Como que no sucede con nada de eso, entonces pedírselo a eso, sentía que en esta obra me gustaba justamente ponerlo en crisis. Así como en un salto de fe también, porque obviamente es como que decir, bueno, ¿y qué? Nada, o sea, no se vende, no... Sí, es algo en lo que estoy transitando como una especie de búsqueda que no sé realmente a dónde va a desembocar, pero que claramente no tiene que ser una acción-reacción, no es como, bueno, lo vendo, o pasa esto, o no sé, es más como una propuesta a compartir una duda o una característica nuestra de como seres humanos, ¿no? ¿Algo más? ¿Quieres contarle? Bueno, sigo, Mati, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, desembocando en esto de la acción, no reacción, pero que de alguna manera pasa algo, presento este proyecto, que bueno, yo venía trabajando con el hielo y también preguntándome, bueno, ¿hasta cuándo voy a hacer hielos que se derriten y duran un ratito? Y dentro de las investigaciones del hielo, para la exhibición que les mostré individual, estuve un año entero viendo agua correr por mi taller, mucho. Entonces también empecé como a conectar mucho con esto del agua y los recorridos del agua y casi tanto como con el hielo mismo. Entonces este concurso se llama Premios Jujuy, lo hace una gran desarrolladora inmobiliaria, en donde proponen que artistas hagan propuestas para sus edificios. Entonces te dan como los renders pelados y vos tenés que proponer algo para algún espacio. Y se me ocurrió proponer esta especie de como de gran cascada, pero que en vez de que el agua recorra piedras o pastos o ramas, que recorra representaciones antropomórficas y también representaciones arquitectónicas y representaciones animales, como una especie de compendio universal en donde se van pasando agua entre sí las cosas. Esto quedó, o sea, me enteré la semana pasada que quedó. Ahora tengo que preparar la entrega para presentarla a fin de mes, así que me encanta porque estoy practicando un poco con ustedes, contar la idea. Y un poco también les quería mostrar cómo la armé o qué fui pensando. En algún momento hablando con un chico que es como muy estudioso de las plantas, me dijo que hay muchas plantas que están como, pareciera que están hechas para distribuir agua, o sea, no solo recibir agua, sino distribuir. Entonces empecé a pensar también qué formas comparten agua o cómo pueden compartirse agua entre las formas. Y empecé a probar eso también, cómo incorporar a las personas que vivirían en este edificio, en esta especie de friso de agua. Esto es cómo presenté la idea. Esto que ven acá a la izquierda es un gráfico que encontré en Italia en un viaje que hice por trabajo. Fui a un lugar especial que es como si fuese un gran jardín de fuentes, en donde me encontré este diagrama y realmente me pareció que había algo ahí. Y después un pequeño texto de Bataille y una foto de mi pareja, que realmente cuando estamos en las vacaciones y lo veo en el agua o veo situaciones con el agua, me parece realmente que hay algo ahí para capturar. Entonces bueno, dentro de la entrega lo puse a él también. Y también mostrarles que, por ejemplo, no llegué a los renders, o sea, llegué a muy pocos renders, entonces decidí mostrar capturas de pantalla porque quería mostrar realmente la idea y dije, bueno, no voy a suspender la entrega porque no llego con los renders, quiero mostrar todo lo que se me cruzó por la cabeza. Entonces, bueno, decidí a altas horas de la noche directamente incluir capturas lo mejor posible, en donde podía mostrar la idea más que nada. Así que bueno, ese es un poco el recorrido que quería compartirles. Me encantaría que hagan preguntas, comentarios o lo que tengan ganas. Y bueno, muchas gracias por la escucha. Gracias. ¿Alguna consulta? Sí.
Esa es una gran pregunta. Bueno, lo bueno de este concurso es que ponen a disposición el equipo técnico. Y ya tuve como la primera entrevista y en donde me dijeron como, bueno, las fuentes se hacen, se pueden hacer. Como no te preocupes por la fuente en sí, sino me dijeron como, bueno, desarrollá a fondo lo que querés poner como obra, como sería qué objetos, cómo se relacionan, ir a fondo como con el concepto. Obviamente como que hay que regularlo, por ejemplo me dijeron, mirá, no te podés correr tanto del muro porque empiezan a ser demasiado pesadas las piezas, como trata de achicar el espesor y lo tomé, ese comentario como para ahora tenerlo como condicionante, pero por suerte es como que son proyectos en los que pesa más las ideas en juego que la resolución técnica. La idea es que sea hormigón premoldeado. Los balcones que se ven de ese lado son de hormigón premoldeado. Como que la tecnología ya la tiene desarrollada la propia desarrolladora. Entonces, está bueno que se puede contar con ese recurso también. ¿En dónde está ubicado el proyecto? En Caballito. Es un edificio en Caballito. Pero no existe todavía, ¿eh? Es una idea. Es un sueño. Avisá que lo vamos a ver. Sí, si se hace, venga. Además de los personajes que mostraste, ¿qué otros proyectos emocionantes de diseño de vestuario? ¿O no trabajaste en esa capaz en el mismo archivo de Colón y ven vestuarios? Sí, estudié un poquitito de vestuario y en realidad ese proyecto que hice de vestuario era muy híbrido con lo objetual, ¿viste? Eran como casi objetos. Tengo como un interés así casi intravenoso por lo textil y por todo lo que se le refiere, pero no lo ejerzo yo como oficio, por lo menos hasta ahora. Sí lo tengo como una de mis paletas de búsqueda, digamos. Y siempre lo incluyo de alguna manera en los proyectos. De hecho, la exhibición esta individual tiene como esas cascadas de hilo que ven ahí. También me acerqué al Espartano nuevamente, que es la empresa con la que trabajé cuando estaba en la facultad. Les conté que estaba con este proyecto y me dieron los rollos, los conos, para que pudiera hacer esta instalación de hilo. Como que tengo un acercamiento súper intuitivo, no manejo ninguna herramienta. Me compré una máquina de coser ahora. Como que de a poco voy saliendo del closet y metiéndome en eso. ¿Qué? Esto se diseñó industrial, nos gusta todo. Claro, nos gusta todo. Exactamente, nos gusta todo y lleva mucho tiempo salir con alguien. Entonces, es difícil elegir. Entonces, nada, como que de a poco me voy haciendo cargo de que me gusta muchísimo el tema y por eso compré la máquina y como que bueno, de a poco voy a ir encontrando los momentos para acercarme a los oficios, porque también pasa eso, que si no manejas ningún oficio, por más que ames ese material, como que siempre te acercás muy intuitivamente y te dan ganas de ir más lejos. Entonces, bueno, un poco mi deseo es entrar un poquito más en algunos oficios para llegar a otros lugares con esos materiales. ¿Alguien más? Sí. El modelado de la fuente, ¿qué herramienta lo usaste? Eso de un colaborador, eso es muy importante. Para esto de que nos gustan muchas cosas y es muy difícil saber todos los oficios, tengo un colaborador que es arquitecto, que él maneja varios programas y está haciendo, o sea, tenemos el edificio en SketchUp y trabaja en Blender las esculturas y después lo llevamos a SketchUp. Y a veces también pasamos por Rhino un poquito. En todo lo que ven tengo equipos, armo equipos de gente, casi nada hago sola, salvo cositas así muy experimentales chiquititas. Siempre estoy con equipos muy grandes y trato de ir afianzando el equipo a través de los años. De hecho, con este chico estamos haciendo un proyecto comercial en paralelo
que es una heladería, cafetería, en donde la propuesta incluye esculturas de 8 metros de largo, 10 de ancho. Que, o sea, es un proyecto que se parece un poco a esto, pero tiene como un corte mucho más clásico. Y ese proyecto me hizo viajar a China para ir a buscar los proveedores porque acá era irrealizable. Así que bueno, estoy como dentro de esas aventuras en este momento. Y eso siempre implica equipo, mucha ayuda y mucho equipo. ¿Cómo manejas tu vida profesional con la maternidad? Tengo mucha ayuda también. Sí, afortunadamente tengo ayuda. Creo que es importante como la tribu, la red que armás. Tengo una, sí, una de 4. Y también lo que me pasó desde que soy madre es que siento que se genera como una conexión con la vida muy distinta cuando tenés a una persona a cargo. Y realmente siento que cambié y profundicé mucho mi manera de trabajar desde que soy madre porque me da como otra sensibilidad y siento que, por ejemplo, que esta propuesta que ven acá va a parecer muy raro lo que les digo, pero casi que nació de jugar a sacarle espuma del pelo a mi nena y pegarla en la pared y caía la espuma. Y hacíamos dibujos. Realmente hacemos eso todas las noches y es algo que es de lo que más hago, jugar con espuma en la pared. Y bueno, un poco de ahí salió eso. Los hielos salieron de estar todo el tiempo rodeada de objetos y pensar en cómo los juntaría y también de dar la teta horas y horas. Y yo siempre fui una persona muy inquieta y realmente quedarme quieta mucho tiempo me hace explotar la cabeza y como que hacía obra así, tipo telepáticamente casi. Quería como tener una varita mágica y aunque no me podía mover, hacer cosas. Y eso me hizo como desarrollar íntimamente obras que después, cuando pude, las hice. No, me gustaría agregar por ahí, o sea, es como un pensamiento que me baja después de ver todo lo que haces, o sea, por ahí viene por un lado del diseño industrial, pero hay mucho de lo artístico Sí. y de lo conceptual que se transmite con la obra, Sí. y creo que la cuestión del hielo me hace pensar mucho en eso de la maternidad, ¿no? Como que uno une, y bueno, y esto es la cuestión de los varios mundos, uno une y transforma y siempre crean otras cosas que capaz que no eran como originalmente eran. Habla un poco también de esa transición por ahí personal que uno atraviesa al maternal, ¿no? Entonces, nada, bueno, lo veo por ese lado, me parece muy bello y muy representativo por ahí esa experiencia. Gracias, sí, muy lindas palabras. Sí, totalmente, como que hay algo también de ver transformar a otra persona a unas velocidades como muy increíbles, o sea, la velocidad a la que se transforma una bebé y la velocidad también a la que todo se transforma alrededor tuyo, como empezar a observarlo de otra manera, con otro detenimiento. Y también eso como que charlamos por allá, como esto de no poder controlar. También decir, bueno, ¿por qué voy a hacer una obra controlada, duradera, si todo lo que me está pasando no es duradero, no es controlable? No sé, como me gustaba un poco generar como esa especie de espejo traspolado, digamos. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo, cuando vos mencionabas que tenés una persona que modela para vos, por así decirlo, Sí. cómo se genera la comunicación de una idea en tu cabeza a alguien que después lo vas a realidad en una computadora? Me tienen mucha paciencia. No, quizás es, sí, tener muchos, o sea, yo trabajo mucho con referentes, siempre me armo como alguna presentación en donde intento transmitirle al equipo, sea quien sea que trabajo, tengo una reunión mínimo de contarle todo lo que pienso de eso y después también hay mucho de dejar que, justamente como yo no manejo un oficio, esa persona que maneja el oficio tiene algo que sabe que yo no sé y hay algo nuevo que me va a mostrar de mi propia idea que es mejor que mi idea. Entonces, también está eso sí, hay como un intercambio ahí re fuerte, que no es que está esa persona ejecutando solo esa herramienta, sino que también hay algo de un conocimiento que me comparte. Está buenísimo. Al trabajar con tantos referentes, puede pasar que en algún momento como que decís, bueno, tengo
Sí. ¿Qué es lo que te dice, qué es lo que te hace elegir a uno sobre el otro? Sí, o sea, es como un deseo, o sea, lo que me da más deseo, y también lo que me resulta más inexplicable, como que a veces siento que algo se vuelve muy 1, 2, 3 y digo, no, o sea, vamos con el que no entiendo, con el que realmente me causa algo más difícil de explicar, digamos. Suelo ir para ahí, como muy desde la intuición. Cuando empezás a proyectar, antes hablaste de por ahí imaginarte las cosas en la cabeza y como ir a hacerlas, ¿tenés una bajada material primero como un dibujo o algo, o directamente ir a agarrar y meter mano y empezar a jugar con eso? En general voy más como hacia las cosas, hacia tocar algo o juntar algo con algo, empiezo a buscar ahí. Y también creo que hay algo como que voy haciendo mentalmente, eso como no sé, estoy de vacaciones y veo el agua y pongo la mano y veo como el agua sale volando, me quedo ahí un rato y como que ahí no estoy dibujando, no estoy haciendo justamente, pero hay algo que ya empecé. Como que ahí digo, ok, yo este proyecto lo estoy haciendo hace 6 años, no hace un mes que me enteré de la convocatoria. Estoy como investigando un tema sistemáticamente con cada detalle del día a día. Y de golpe también tomando estos ejes de estudio que son tan cotidianos como realmente el agua sale de la canilla, afortunadamente, ¿no? Tenemos agua todo el tiempo. Entonces como tenés como, o el hielo, es algo re accesible porque lo podés hacer en tu casa. O mismo en el proyecto que era sobre el fuego, era como, bueno, qué bueno porque el fuego lo puedo hacer también, lo puedo seguir mirando, me va a interesar toda mi vida. Como son temas que me van a interesar toda mi vida, me parecen como el eje de la vida. Entonces siento que no paro nunca a investigar y de bocetar en mi mente cositas. Es una cuestión muy elemental. Sí, totalmente. Como una pregunta un poco por el origen de la vida o el sentido de la vida que voy a ir a preguntárselo a cada sustancia que me encuentre, que creo que esa es como una manera de bocetar también. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí. O sea, no es pregunta, pero me gustó lo que dijiste de como que formás una tribu para cada cosa que te pasa en la vida. Y es interesante porque a veces como tratamos de hacer un proyecto algo individual y no se logra el máximo que se puede lograr de ese proyecto, y hacerlo tribu capaz que hace que funcione mucho mejor. Sí, totalmente. Totalmente. También me pasó eso mucho en la facu. O sea, como de golpe en la facu sacarme 2, decir como, no, bueno, la idea estaba re buena, no llegué a dibujarlo, la máquina me quedó mal. Como que mi carrera fue mucho eso. O sea, era frustración. O sea, en el medio lo pasaba increíble porque me inspiraban mucho algunas cosas, pero era bastante frustrante no lograr los objetivos supuestamente. Pero de alguna manera me iba encontrando con que necesitaba asociarme y era tipo decir a mi tío, porfa, ¿me enseñás a lijar? O sea, no puedo lijar la maqueta, no sé hacerlo. Entonces era como ir entendiendo, bueno, lo tengo de socio a mi tío ahora, no lo puedo tener de socio para siempre porque ya está, empiezo a hartarlo. Y empezar a buscar gente que realmente tenga el talento, el oficio, las ganas y eso, como reconocer las propias limitaciones y las propias potencias y entender con quién podés hacer algo más interesante que lo que vos pensabas. O sea, para mí es eso también que lo descubrí también en las producciones audiovisuales, que, o sea, cuando haces foto, cine, video, siempre tenés que armar equipo. Y siempre el resultado es distinto a lo que pensabas. O sea, no hay chance, si te sale igual es porque algo hiciste mal. Como que no hay chance que te quede exactamente lo que pensaste. Y eso tiene que ver con que hay muchas personas poniéndole su sensibilidad al juego, ¿viste? Y ahí creo que del rodaje, de la multitud del rodaje, un poco aprendí eso también. Ay, sí. Acá tenemos una pregunta un poco... ¿Qué? No, que queremos saber por qué este chico es nuestro trabajo, de dónde... ¿El viaje? O en Bueno. alguno de los proyectos también que... ¿Cómo? O en alguno de los proyectos que tenés como tanto, o sea, un grupo tan grande también Sí. de la gente Sí. especializada, ¿cómo se logra esa financiación? Sí, en realidad lo que sucede es en
el caso, por ejemplo, del proyecto que estoy desarrollando ahora, tengo un cliente y es un proyecto comercial como el restaurante. El restaurante ahora está vendiendo carne. Es un proyecto 100% comercial. El proyecto que estoy haciendo ahora con las esculturas también es comercial. Tuve la suerte como de encontrarme con un cliente que realmente quería que haya como una influencia de disciplinas artísticas muy fuerte en proyectos comerciales, ¿no? Y ahí encontré la oportunidad de ir a fondo con eso y una predisposición de presupuesto en torno a eso. Eso me está pasando hace más o menos 4 años, coincidió con la edad de mi hija, todos los milagros juntos, pero llevo más de 12 años trabajando en estos ámbitos en los que pasé por todo tipo de situaciones presupuestarias, o sea, desde hacer fotos, hacer escenografía para fotos de revistas La Nación o revistas de moda, etcétera, con bajísimo presupuesto, altísimas expectativas, sin viáticos, llevando las cosas en el subte, clavándolas en los hilos rasos, como que hay un camino un poco sinuoso y sufrido por momentos en esta disciplina, pero lo que sí creo que es importante es como cada oportunidad que tenés de hacer lo que vos querés, hacer todo lo que puedas, o sea, a fondo con esa, porque eso es la semilla de otra y de otra y de otra hasta que vos podés mostrar algo y decir, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que puedo hacer. Pero en mi caso fue siempre una construcción como muy, muy paulatina y también mucho riesgo de decir, bueno, eso, me quedo 3 noches preparando una convocatoria que obviamente nadie te las paga, que aparentemente son un riesgo absurdo por momentos, pero a veces pasa algo y eso que pasa ocurre en cadena, otra cosa capaz 3 años después, ni siquiera un chiste interno que yo tengo en mi casa, porque he hecho por ejemplo un proyecto para el CCK, fui a la Casa Rosada, me compré una computadora nueva para mostrar un proyecto en la Casa Rosada y al día siguiente desayuné lo mismo, o sea, era como todo bien, o sea, hice un proyecto, lo mostré y todo, pero al día siguiente soy la misma, el mismo súper, desayuno lo mismo. Como que los cambios un poco de escala, quizás una desearía que sean antes, y yo he pasado por bastante ansiedad en ese sentido, como de chica o en la facu, de querer realmente como, bueno, ¿cuándo va a pasar esto? Pero realmente en esa construcción de a poco se van moviendo cosas y el deseo es como un faro que te va llevando de a poco ahí. El proyecto este de la heladería, que viajé a Italia para ver las esculturas, después viajé a China para buscar los proveedores, es como realmente una excepción, o sea, no sé, es como una gran excepción en todo un camino, no es lo habitual que me pasa. Y por ejemplo acá en este proyecto estoy ocupando parte del equipo, pero lo estoy pagando yo aparte, o sea, los honorarios, digamos, del equipo, las horas, las pago yo aparte como un riesgo mío de decir, bueno, lo que gano en un proyecto comercial lo quiero invertir yo en un proyecto artístico, dentro de lo que puedo. Así que viene un poco por ahí. ¿De qué viven? Yo también me lo pregunto. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo es hacer la dirección de arte para un rodaje? Tipo, llevar lo que piensa el director, hacerlo para que se vea. Es muy complejo. No es mi idea, es la de él, es lo que piensa el director. Claro. Ahí es donde vos ponés como tus herramientas al servicio de un proyecto, en donde en general es muy particular cada director, ¿no? Pero en general el director o la directora necesita asistencia en materializar cosas, ¿no? Entonces confía en vos en eso y ahí es donde vos podés, yo lo llamo meter la cuchara, o no, o meter mucho la cuchara o poco. Es donde vos podés como meter tu propia interpretación de las cosas, tu propia estética. En algunos proyectos podés ir a fondo, en otros proyectos estás limitado o por los presupuestos o porque está muy cerrada la idea. Hay casos en los que directamente no me interesa participar porque digo, no voy a poder, no sé, no es redituable económicamente, no hay presupuesto para construir las ideas que voy a tener, no le van a gustar mis ideas porque quieren que copiemos, no sé, Almodóvar, directamente digo, mejor hago otra cosa. Pero cuando un poco las preguntas, ¿vieron de esa página que estaba el tipo con las preguntas
como que cada vez que siendo freelance te pasa que tenés muchos proyectos, muchos clientes distintos, muchas situaciones distintas, y siempre es hacerte esas preguntas, ¿no? Como, bueno, me meto acá, bien, no es solo por el dinero, porque también es una inversión de energía que estás haciendo. Entonces ahí realmente evaluar cuánto podés, y también si te interesan las personas con las que vas a estar, porque a veces tienen la idea muy cerrada, pero igual te suma mucho escuchar a esa gente, estar con esa gente, y es como, ese es el valor que te está dando el proyecto también. ¿Te respondí? ¿O más o el proceso? ¿Vos querés saber cómo es el proceso? Un poco en poco. Y el proceso un poco se parece a lo que contó Marcelo, porque es entender la obra y empezar a dibujar y a proponer con referentes también cómo materializarías esa idea, ¿no? Como según qué sea el relato, cuál sea el relato, empezás a proponer cómo se va a ver eso. Por ejemplo, el caso este del restaurante del fuego, que lo tengo así como muy a mano, era, bueno, listo, una parrilla, fuego, Argentina, listo, el cliente no tenía más información que esa, y fue un poco construir un relato en torno a qué es el fuego, qué es comer con otras personas, qué es compartir ese tiempo, qué mirás cuando estás frente al fuego, cómo se iluminan las caras de las personas cuando están frente al fuego, cómo sería la ropa para que esté en esa escena, cómo es la luz. Empezás a imaginar y después a materializar esa imaginación como mejor te salga, o sea, dibujo, render, 3D, Photoshop, lo que sea, fotomontaje, las herramientas valen todas en realidad, es un acto de comunicación. Mientras vos te puedas comunicar bien con las personas que tenés alrededor, va a andar bien. Y después es mucho trabajar en equipo, eso, como hay muchos roles en juego. Están, no sé, la persona que hace fotografía, la persona que hace dirección, actores, vestuario, un montón de cosas que tienen que funcionar como un gran equipo. Entonces hay mucho diálogo, mucha consulta, mucha propuesta, mucha escucha, y a partir de ahí fluir también con ese equipo de la mejor manera posible. ¿Sí vio? No, nada. ¿Alguien más? ¿También? Bueno, entonces, a descansar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Euge. Un poco para cerrar, a mí me gustaría, no sé, me quedé como pensando, porque muchas de las preguntas tenían que ver, estaban relacionados con qué ganaba Euge con su trayectoria, con sus trabajos, y me quedé pensando que no siempre la ganancia es el dinero, ¿no? Que mucho se gana de crecimiento, de aprendizaje, de experiencias que después tienen, obviamente, con un proceso que no es para nada corto, algunas repercusiones monetarias, pero que ya con cierta experiencia aparecen. Y también aparecen un montón de cuestiones que pueden llegar a ser obstáculos en la vida y que probablemente sean pérdidas o quizás es como cada cual lo vea, ¿no? Porque quizás puede ser que una pérdida en principio o algo que parece que es un desacierto o algo que salió mal, a la larga fue una experiencia que te enseñó determinadas cuestiones para poder abordar las siguientes cuestiones de otra manera, con otra perspectiva. Y qué mejor como que esa forma de ver a los proyectos y a las experiencias desde la universidad, ¿no? Que es por excelencia un lugar de aprendizaje. Y fomentar un poco la curiosidad, las ganas de aprender, las ganas de conocer cosas nuevas, de interactuar con otras personas, de trabajar en equipo, de
encontrar las cosas valiosas que hacen ustedes y por ahí las que no hacen tan bien, de tratar de aprender algunas y otras combinarse con gente que la sepa hacer muy bien y que de alguna manera haga que el trabajo en conjunto, la construcción colectiva, dé un valor más alto que si lo hiciese una persona sola. Así que no sé, tiré una conclusión como para cerrar un poco. Espero que haya servido. La verdad que fue una jornada hermosa. Las charlas que tuvimos estuvieron espectaculares. Gracias a quienes quedaron, gracias por venir. Hay un grupo de estudiantes que son de taller diseño 3 de la carrera de diseño industrial, que les voy a invitar a que se queden acá porque no vamos a ir al aula, sino que les vamos a dar una consigna acá. ¿Tá? Pero damos por cerrado el evento Diseña 2024. Gracias por venir. Un gusto.